El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Este personaje de la historia de Colombia descendió de la montaña para conquistar la vida pública, política y cultural de nuestro país y del mundo. Habla la experiencia del presidente Belisario Betancur. Bienvenido, presidente. Vamos a comenzar por su vereda, el Morro de la Paila. ¿Cuáles son los recuerdos que evocan en usted estos instantes de su niñez? Pues fundamentalmente es que éramos muy ricos, porque no teníamos nada. Por no tener nada éramos dueños de todo. Por ejemplo, las mulas mejores, las yeguas mejores, las montábamos con un cinturoncito de cabuya y salíamos correteando con ellas hasta cuando llegaban los mayordomos y disparaban al aire. Y entonces los bandidos que hacíamos eso oían una voz que era la de Betancur: todos a tierra. Entonces lo poseíamos todo, sin tener nada. El recuerdo que tengo de esa vereda es que a las 9 de la mañana mi mamá, que era mi abuela materna, mi madre biológica tuvo percances cuando yo nací, me decía: vaya, mi hijo, traiga el almuerzo. Y entonces yo, de 5 años, iba a la cementera con un regatón, sacaba la yuca y la racacha, y con una vara larga, un cuchillito, cortaba el racimo de plátano con cierta ternura para que no cayera del todo y se estropearan los plátanos, sino que se descolgara. Y después marchaba a buscar el achote para darle colorido al sancocho. Y en el camino buscaba unas hierbitas rastreras que se llaman acedera, que le dan un cierto sabor como a misterio o aguardiente, tapetusa de contrabando. Y entonces, repito, no teníamos nada, pero lo teníamos todo. Esos son los recuerdos fundamentales. ¿Hasta qué edad estuvo en la vereda? ¿Y para dónde se fue después? Estuve en la vereda, bueno, me iba siendo niño. Mi padre tenía 4 mulas, era arriero, y entonces iba a recoger la carga que llegaba en el ferrocarril a la estación de Camilo C. Camilo C era el doctor Camilo C. Restrepo, abuelo del doctor Nicanor Restrepo, que había impulsado ese ferrocarril. Y entonces hasta ahí llegaba el ferrocarril, los arrieros recogían la carga que llegaba de Medellín, la llevaban al suroeste de Antioquia, y del suroeste traían carga para Medellín. Eso hacíamos mi papá y yo. Y mi papá me llevaba con 3 años o 3 y medio, me montaba en la retranca de la mula, que es la parte de atrás de la enjalma, la cual tiene un hueco por donde va la cola, y ahí me amarraba a la retranca, me amarraba mi papá, y me ponía un caucho, que era más o menos como Fromovich ahora, empresarios de transporte, y una capucha, como decir, de Versace. Y yo iba a Otrore, el muchachito iba ahí, hasta que Feliz. llegamos a las fondas para dejar descansar la mulada. Mi papá enamoraba a las muchachas del servicio, con lo cual creo que tengo parientes inéditos por allá. Eso está cantado por León de Grave, en un bello romance. Y los arrieros me enseñaban a leer y escribir y las 4 operaciones, con lo cual me convirtieron en un monstruo, porque a los 4 años sabía leer, escribir y las 4 operaciones.
Eso me destrozó la vida, porque me convirtió en el monstruo de la vereda. Y en una escuelita rural, con una sola maestra, a la cual le dedico lo que me pasa en la vida, Micia Rosario Rivera, ella me recibía en la escuela, pero no me podía matricular, porque la matrícula era a los 7 años. Me recibía para que yo le ayudara con las niñas y los niños, y me enseñaba, por su parte, cosas extras. Ahí descubrí un día algo que trazó mi vida. Descubrí, Clara, el conocimiento. Descubrí que se pueden aprender cosas. Y el resto, pues, ¿para qué se lo cuento? No, vamos a seguir hablando de muchas cosas, porque ese conocimiento y esa búsqueda del conocimiento lo llevó hasta la universidad. Me llevó primero al seminario de misiones de Yarumal. ¿De Yarumal? Sí, de donde salí expulsado con toda razón. ¿Qué hizo, señor presidente? Pues que los sacerdotes, profesores, eran aristotélicos y escolásticos. Y yo, ni lo uno ni lo por otro. llevarle la contraria, era socrático y platónico. Sí. Y no nos pusimos de acuerdo nunca. Entonces hubo un momento en que el padre rector me dijo, como hablamos los antioqueños coloquialmente, me dijo, hombre, ¿vos qué estás haciendo aquí si no tenés vocación de sacerdote misionero? Reverendo padre rector, esa misma pregunta me hago yo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me dijo, ¿por qué no te vas a donde tu familia? Reverendo padre rector, mi familia se acabó. Y entonces, ¿tú qué eres? Yo no sé qué soy. No sé si existo o no existo. ¿Y qué vas a hacer en la vida? Yo, estudiar. ¿Y buscar cómo? el conocimiento. Estudiar. ¿Y cómo? Estudiar. ¿Y cómo? Estudiar. Y el resto fue fácil porque me vine para Medellín. Y aquí en Medellín hacía de todo. De todo. De noche trabajaba en bares, en Guayaquil. A veces cantaban en bares y tocaba el tiple. Yo toco el tiple. No puedo creerlo. Sí. Y dormía en un sitio muy, muy, muy agradable. El Parque Bolívar. En todo el Parque Bolívar. En la glorieta que había enfrente de la Catedral de Villanueva. O sea, el techo suyo eran las estrellas. Donde la banda departamental daba retretas. Ahí. Y todo era el descubrimiento que hice del conocimiento, de que se pueden aprender cosas. Y desde entonces, en un seminario recientemente en Europa, me preguntaron, profesor, ¿y usted a qué horas estudia? Y yo contesté, me están preguntando a qué hora respiro. Yo no tengo horas para respirar ni para estudiar. Son todas las estudio horas. a toda hora. A toda hora es a toda hora. Y esa impronta se las he dejado a mis hijos y a mis nietos y a 3 bisnietas que tengo. ¿Sí? Pero no se me adelante todavía a las otras generaciones. ¿Cómo un hombre que dormía en el Parque de Bolívar, con Muy esa agradable, búsqueda, por cierto, por el clima. claro, permite. me imagino, Sí. cómo logra entrar a la universidad, cómo logra empezar a recorrer esa vida que usted ha recorrido? Entré a la bolivariana. ¿Cómo entró? Si usted vivía y dormía en la calle. Pues porque cuando me expulsaron del seminario, me consiguieron una beca de externo. De externo era que podía ir a clases, pero no tenía dónde dormir ni dónde comer. Y eso ya yo me lo instrumentaba. Ese despertar de Betancourt, con todo respeto se lo digo para decir como le decía, a la vida pública, cuando precisamente ese niño y ese joven están orientados hacia el conocimiento y hacia la literatura, ¿quién se le atravesó o cómo fue ese momento en el que usted decidió ya empezar en la vida pública de este país? Pues es que yo no lo sé decir. Hay unas zonas de bruma
en los cuales se trataba no de vivir, sino de sobrevivir. Y entonces yo estaba sobreviviendo en Medellín, para lo cual hacía toda suerte de oficios. Uno de los oficios que hacía era que me gané una beca de interno en la Bolivariana, y entonces regresaba en las vacaciones de diciembre a trabajar en la universidad, y las directivas me decían, vete a descansar, ¿qué te da Sir Menage? Y le dije, no, yo no estoy cansado, vengo a devolverle a la Universidad Bolivariana algo de lo que estoy recibiendo de ella. Y ese algo era trabajar, y en las tardes la biblioteca. La biblioteca que casi entonces yo me la sabía de memoria, porque muchas veces llegaban los funcionarios y me encontraban dormido sobre textos de la biblioteca, por ejemplo, de la colección Espasa Calpe. Por eso mi biblioteca la he regalado a la biblioteca de la Bolivariana. Con ese sentido que usted habla de devolver, como lo acabo de decir, devolverle. Sí. Ayer me preguntaban en un seminario en la Bolivariana, alguien me preguntó, usted vive muy agradecido con la Bolivariana que lo acogió, y le dije, está mal usado el verbo, la universidad no me acogió, me recogió, que es más profundo. Digo, ¿lo recogió? Sí, me recogió del Parque Bolívar y me llevó a los bancos universitarios. Y entonces mis hermanos también los educábamos de esa manera. Y recuerdo que mi hermano Jaime, que murió recientemente, después de haber sido presidente del Consejo de Estado y de haber publicado 20 y tantos libros, alguna vez tuvo malas calificaciones en la Bolivariana. Lo llamé, ven acá, hermano, ¿por qué te retiraste de la casa? Me dijo, ¿me estás echando? No, tú te saliste. Es que el reglamento en esta casa es estudiar. No tenemos dinero, pero tenemos por aquí algo, por aquí arriba, y tú no lo estás utilizando. Hermano, recuerdo, óigame esta banalidad, que le dije, cuenta de 1 a 10. Y me dijo, es una pregunta tonta. Le dije, cuéntalo. 1, 2, 3, 10. Le dije, hay otra manera de contar, de 1 a 10. Me dijo, ¿cuál? Le dije, 1, 1, 1, 1, 10. Quiere decir que tenemos que ser número 1. No existe el 2 para nosotros, porque ahí está la riqueza, en ese saber. Recibió el pinchazo de acupuntura y fue ejemplar. Y qué profesor en la universidad, y qué jefe de hogar, y qué creador de universidades en Bogotá. Sí. Señor presidente, en unos minutos vamos a dialogar y espero que me responda las preguntas que le voy a hacer, varias. Dicen que las imprudentes son las respuestas. Entonces puedo hacer todas las preguntas. Todas. Todas las preguntas. Todas. Se las vamos a hacer al presidente Belisario Betancur en unos minutos en Habla la Experiencia. El Pollo López dice que no se puede, y yo decía, claro, tal por cual, claro que se puede, sí se puede. Cuando llegué a la plaza, el clamor era sí se puede. Llamé a los publicistas y les dije, hay que cambiar el eslogan y poner sí se puede. Me dijeron, estás loco, si falta un mes. Le dije, pues hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque la gente inventó el sí se puede. Y los arrieros me enseñaban a leer y escribir y las 4 operaciones, con lo cual me convirtieron en un monstruo, porque a los 4 años sabía leer, escribir y las 4 operaciones. Eso me destrozó la vida, porque me convirtió en el monstruo de la vereda. Antes de ser presidente de la República, Belisario Betancur fue ministro, diputado, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, recorrió bastante Sí. en la vida pública antes de Sí. llegar a la presidencia. Sí. Pero antes de hablar de eso, yo encontré por ahí un datico que me sorprendió,
y es que usted estuvo en la cárcel una vez. No, no es cierto. No estuve una vez, sino 14 veces. ¿Cómo así que 14 veces? Estuve 14 veces en el régimen del general Rojas Pinilla, porque el doctor Laureano Gómez convocó una asamblea constituyente y a mí me nombró como miembro de esa asamblea constituyente en representación de los periodistas. Cayó el doctor Gómez y el general Rojas Pinilla asumió el poder por golpe de Estado y reencauchó la constituyente. En la cual éramos 86. De los 86, 6 nos declaramos en rebeldía contra el régimen militar. ¿Usted se acuerda quiénes eran esos 6? Sí, claro. Éramos de Medellín, José Mejía y Mejía J, que escribía en El Colombiano. De Cali, Carlos Sardi Garcés, empresario. De Cartagena, Alfredo Araujo Grau. De Neiva, Luis Ignacio Andrade. De Ibagué, Manuel Coronado y Betancourt. ¿Y usted? Sí. Y nos declaramos en rebeldía. Y en un discurso mío, después de haber llevado a mis hijos un domingo a cine en Bogotá, el cine se llamaba El Escuadrón Suicida de los aviadores japoneses que se suicidaban los kamikazes, estrellándose contra los barcos norteamericanos. Al día siguiente, en la constituyente, no nos dejaban hablar. Y entonces pasaron la lista, Betancourt, porque ustedes son tales y cuales, y nosotros somos el Escuadrón Suicida. Y así quedamos, el Escuadrón Suicida. Y entonces, en tanto que Escuadrón Suicida, pues yo me oponía a absolutamente todo. Todo es todo. Por lo cual me llevaban de continuo a la cárcel. De continuo, y yo no reclamaba. Claudia Marcela, los actos del ser humano, todos son actos de voluntariedad. Los que no son de voluntariedad también acarrean consecuencias. Es la metafísica, la antropología. Entonces, naturalmente, mis comportamientos, yo sabía que acarreaban consecuencias la cárcel. ¿Y por qué, sabiendo que ese acto iba a acarrear una consecuencia como la cárcel, qué buscaba Betancourt en esa época? Buscaba libertad y democracia para mi patria. La gota tala la piedra. Y entonces persistíamos y persistíamos y persistíamos. Y nunca me doblegué, nunca. Cayó Rojas Pinilla. Yo fui elegido senador por Antioquia. Era el senador más joven. Y la Cámara acusó al general Rojas Pinilla ante el Senado. Él regresó de las Islas Canarias y fue detenido. Y entonces la Cámara de Representantes lo juzgaba ante el Senado. Yo renuncié a la curul de senador por Antioquia. Dije, yo no lo juzgo. Pero iba a las sesiones. Entró mi suplente, que era el doctor Ramiro Piedrahíta, el esposo de doña Rocío Vélez. Y yo iba a las sesiones y en una de esas sesiones me encontré cara a cara con él. Ala, tú no me estás juzgando. No, yo no te estoy juzgando. ¿Por qué? Le dije, porque todo juez debe ser ecuánime, imparcial, objetivo. Yo no lo soy. ¿Por qué no lo eres? Porque yo ya te tengo condenado en mi conciencia. Entonces no puedo ser tu juez. Pero si te tomas un café conmigo, claro, sí. ¿Y se tomó un café? Me tomé un café con él. Años después evolucionó la política y él, Rojas Pinilla, apoyó mi candidatura presidencial. Votó por mí el anapismo. Y su hija, la capitana María Eugenia, fue la directora de mis programas de vivienda. Que para allá vamos también, señor presidente. Sí. Pero le voy a hacer una pregunta. El general Rojas votó
¿En la primera, la segunda o la tercera elección presidencial fallida o en la cuarta que fue la vencida? En la cuarta. En la cuarta. Sí, en Villa de Leyva. Que fue la que le dio a usted, claro, a usted le dio el triunfo. La historia dice porque el anapismo se sumó para enfrentar a López Miquelsen. Sí. Sí, señor. A López Miquelsen, que ya había sido presidente y cuyo padre había sido 2 veces presidente, educado en Europa. Y educado por allá en las montañas, arriba. Pero era el monstruo de la vereda. Sí, el monstruo, sí. Sí. Presidente, su época presidencial, o sea, ¿por qué después, por qué cuando uno tiene el espíritu político, la primera contienda que perdió, qué motiva a una persona para arriesgarse una segunda y luego arriesgarse una tercera? Pues esa es buena pregunta también. Es que se me fue creando un fuego interior, también con J, un juego interior con J y con F. Y como que ya lo que iba haciendo, como que iba resultando en una dirección, sin que yo me lo propusiera. Entonces, sí, una vez, pero el fuego se mantenía, el fuego con F. Y venía una segunda y el fuego seguía ahí. Recuerdo que el doctor Laureano Gómez, que en algún momento proclamó 3 candidatos a la presidencia cuando regresó del exilio, éramos el doctor Jorge Leiva, el doctor Araujo Grau y yo. Jorge Leiva, más inteligente que Araujo y que mi persona, se retiró. Y seguimos Araujo y yo. Y salíamos juntos por doquier, con la misma candidatura. Y algún periodista, recuerdo que me preguntó, ¿cómo 2 candidatos para la misma candidatura andan juntos? Y yo recuerdo haber respondido, pues yo no sé el doctor Araujo por qué lo hace. Yo lo hago porque recuerdo un proverbio árabe que dice, viaja siempre con tu enemigo, ¿quién quita que pasen por un puente? Que parezca un accidente. Sí. Se mantenía ese fuego. Pero el fuego se mantuvo 3 veces. Usted ya la tercera cuando... ¿Quién lo derrotó en la tercera, señor presidente? ¿Qué dice? En la tercera, ¿quién lo derrotó? Turbay. Turbay, sí, señor. Y en ese momento, cuando usted supo la derrota, la tercera vez no dijo, suficiente, o por el contrario. No, al contrario, les dije a todos mis partidarios, ahora vamos a gastar un primer año de acción de gracias, a recorrer todo el país dando las gracias y a seguir para adelante. Y el seguir para adelante fue que llegamos a tiempo de tener una mayoría que no la pudieron burlar. Eso. ¿Cómo era su eslogan de campaña? ¿Cómo? ¿Cómo era su eslogan de campaña? Pues era al principio un hombre bueno para un pueblo bueno, pero finalmente acordé una estrategia para derrotar al doctor López en la costa sobre todo, de la cual él era dueño. La estrategia consistía en no ir nunca a las ciudades de la costa a hacer grandes manifestaciones, sino, por ejemplo, ir a Cartagena, pero yendo a Barranquilla y tomando un taxi. Y llegar a Cartagena e irse para un barrio popular, barrio La Herrera o lo que fuera, sin estridencias. El último mes, ahí sí, salir en público, en voz alta. Y cuando salí en Cartagena, yo había hecho una serie de propuestas, el doctor López Miquelsen decía, eso de Betancur no se puede, y la gente, cuando yo avanzaba desde la India Catalina hacia la Plaza de los Coches, la gente decía, oye Beli, el Pollo López dice que no se puede, y yo decía, claro, tal por cual, claro que se puede, sí se puede. Cuando llegué a la plaza, el clamor era, sí se puede. Esa noche me fui al hotel, llamé a los publicistas y les dije, hay que cambiar el eslogan y poner, sí se puede. Me dijeron, estás loco, si falta un mes. Le dije, pues hay que cambiarlo.
¿Por qué? Porque la gente inventó el sí se puede. Y de ahí todo para adelante fue la euforia. Hicimos un descubrimiento. Y para los entendidos y los analistas políticos ha sido uno de los eslogans más poderosos en la Después historia política del país. Se lo presté al Ecuador y lo usó incluso el presidente Obama. Sí, Sí, señor. Sí, señor. sí. Presidente, vamos a empezar ahora en un camino que a usted no le gusta por su modestia recorrer, pero mire que el sí se puede y otras muchas cosas de las que vamos a hablar ahora hablan de lo precursor de Belisario Betancur. Hablemos de las viviendas sin cuota inicial, de todas sus campañas contra el analfabetismo. Sí, con mucho gusto. Cuando llegué al gobierno, se estaba ensayando una metodología para el tratamiento de los movimientos subversivos, que era la metodología del tratamiento militar, el Estatuto de Seguridad, que impuso Turbay. por Sí. el presidente Turbay. Y yo percibí que ese tratamiento pues no estaba dando resultado, porque estaban cayendo y cayendo colombianos del ejército, de la policía, de las fuerzas de seguridad y de las guerrillas, por supuesto. Y el conflicto no se resolvía. Entonces, me hice en mi interioridad analítica, yo soy muy dialéctico, me hice la reflexión de que, ¿y por qué no ensayar otro camino? ¿Cuál otro camino? Pues el otro camino es devolverle el poder a la palabra. La palabra está ahí, desde el hondón de los siglos. Está la palabra presidiéndolo todo. ¿Por qué no ensayar ese instrumento que lo preside todo? Y fue cuando se inició la Comisión de Paz y se iniciaron las conversaciones. Con lo cual se avanzó muchísimo. Claro, 3 de las 4 guerrillas. Muchísimo. Pero bueno, las guerrillas cometieron errores, yo también los cometí. Por esos errores que cometí, he pedido varias veces disculpas y perdón a mis compatriotas. Pero es que este tema lo estamos viendo en La Habana, no es fácil. Es redescubrir un mundo vivencial que está por allá sembrado en las interioridades del ser humano, sacudirlo y redescubrirlo. Una pariente mía lo está haciendo, es una jovencita abogada de la Universidad de los Andes, la doctora Paula Gaviria, Con el tema de víctimas. que es la encargada de las víctimas, es abogada de los Andes, es mi nieta y me veo retratado en ella, pero ella no recibe instrucciones mías, sino que me las da más bien, porque el derecho transicional del cual ella es profesora no existía en mis tiempos, y en la bolivariana nos daban derecho penal, el magistrado Ángel Martín Vázquez, pero derecho penal no transicional. Y entonces se hizo ese descubrimiento y se comenzó a conversar y a involucrar hasta donde se podía todo el país. Pero la división misma de los movimientos guerrilleros establecía algunas dificultades en ese sentido. Sin embargo, se avanzó bastante. Y se avanzó bastante no para reclamar derechos de primogenitura, sino simplemente para expresarle que es que un proceso como el que ahora se está desarrollando es, como decimos los abogados, un itinerario de tracto sucesivo. Y entonces no se da en un primer instante, no se da por decreto, sino que se da
con una coherencia de continuidades, en que cada quien aporta con sus aciertos y sus desaciertos. ¿Usted es consciente, señor presidente, que usted abrió esa puerta? No, usted acaba de decir... He leído que sí, que hay Antier. quienes dicen que abrí esa puerta. ¿Y usted qué opina de eso? Pues que les agradezco a quienes opinan que abrí esa puerta. Los que son muy creyentes hablan de la misión que uno tiene en el mundo. Si a usted le fueran a preguntar ya en el cielo y mira hacia abajo la misión que usted dejó, ¿qué parte de esa misión significa para usted haber abierto esta puerta y esta ventana para la paz en Colombia? A un gran poeta francés, Paul Éluard, que no es creyente, que no era creyente, le preguntaron: maestro, ¿usted cree en la otra vida? Y él contestó: sí, pero es en esta. Sí hay otra vida, pero es en esta. Pues me devuelvo en la respuesta, a la respuesta anterior. Es que se trata de procesos de tracto sucesivo. Y entonces el alegato de la paternidad responsable, pues yo creo que es banal y pueril. De lo que nos debemos alegrar es de que al fin Colombia encuentre la paz, que será para bien de nuestra patria, para bien de todos, no para bien de un señor que salió de por allá, de una montaña del suroeste de Antioquia. Entonces, mi plenitud es en seguimiento del itinerario y en espera del alumbramiento de que llegó la paz, con todas sus dificultades, sin duda, claro, con equivocaciones, claro, con rectificaciones, pero con la aportación de cada quien, de los que están en lo positivo y de los que de una u otra manera están en lo negativo. Pero un proceso de esta naturaleza, estar oponiéndose durante el proceso es constructivo, porque evitan los errores y evitan que los errores se tramiten ex post facto, después de, sino que los errores los evitan en el trayecto, en el transcurso. De manera que es una construcción, es una edificación válida erga omnes para todo el mundo. Es una misión de la totalidad nacional. Esté donde esté cada quien, ahí puede hacer su aportación de una u otra manera. En unos minutos, en Habla la Experiencia, con el presidente Belisario Betancur, vamos a hablar de algo importante, señor presidente, y es cómo un hombre con tantos años de vida pública logra ser querido por todo el mundo y decide en un momento de su vida retirarse de la palestra y dedicarse a los libros, a la literatura y a lo que está haciendo ahora, contagiarnos. Pero no, tengo que hacerle una rectificación. Claro. Es que yo no me retiré, se me retiró la política. A mí, mire, yo soy de lealtades largas. Estuve casado con Roselena Álvarez de Belén durante 50 y tantos años. Estoy casado con la venezolana y colombiana Dalita Navarro, del Zulia, hace 15 años. Lealtades largas, de onda larga. ¿Cuál fue ese momento en que usted dijo, me dejó la política? Pues él ve en las nuevas generaciones que a las gentes de mi edad, los jefes a quienes venerábamos, pero siempre es que nos establecían una especie de paredes, de muros, y no nos dejaban trasponerlos. Yo fui senador por Antioquia contra las directivas de mi partido. El Partido Conservador. Me lancé en disidencia.
Y entonces en mi caso dije, no, hay que abrirles el camino a los jóvenes, que vengan los jóvenes a iluminar este sembradío, a fertilizarlo. Y yo tengo otras actividades que es la academia, la educación, la infancia, los libros, eso. Y de eso vamos a hablar en unos minutos en Habla la experiencia con el presidente Belisario Betancur. La historia es ya el juez de uno mismo. Lo que el señor Betancur hizo por la educación, por la vivienda, las casas en cuota inicial, la universidad a distancia, la escuela desescolarizada, el analfabetismo, a ver cómo lo borrábamos. Las guerrillas cometieron errores, yo también los cometí. Por esos errores que cometí, he pedido varias veces disculpas y perdón a mis compatriotas. Pero es que este tema lo estamos viendo en La Habana, no es fácil. Señor presidente, ¿es cierto que usted fue consejero del Papa Juan Pablo II? Yo creo que ni los reyes ni los papas tienen amigos. Ahora, consejeros sí tienen. Entonces, el Papa Juan Pablo II creó la Academia Pontificia de Ciencias Sociales y escogió a dedo 32 personas del mundo entero. Yo soy uno de los 32. Y nos señaló unos periodos que parecían la eternidad, como Kafka, como personajes de Kafka, de 10 años. Y nos reuníamos, por supuesto, en el Vaticano, en la sede de la academia, que es la casina diseñada por Miguel Ángel. Sí. Pero es maravilloso, es una historia... Y entonces, cuando vino el final de mi periodo, me reeligió el Santo Padre. Y entonces digamos que en ese sentido fuimos los miembros de la academia, asesores del Santo Padre, pero no específicamente Betancur, no. Pero 32 de Bueno, todo el mundo. Sí. Eso es un lugar privilegiado. Sí. Y la academia existe y yo pertenezco a ella. En razón de dificultades de locomoción, muchas escaleras todas diseñadas por Miguel Ángel, pero escaleras. Ay, sí. Se dificultan. Entonces el Papa Gregorio me ascendió, entonces me caí para arriba y me convirtió en académico honorario. Esto hace por ahí como 3 o 4 meses, ¿sí? Eso es una noticia. Sí, es una noticia que no se conoce. Sí, en ese sentido sí, digamos que sí somos asesores en la academia. Y el Santo Padre la creó precisamente para eso, para que le demos opiniones sobre temas que se señalan previamente. Muy bien, señor presidente, a usted le ha tocado padecer muchas cosas de la historia de este país. 2 muy difíciles en su periodo presidencial, que fueron la tragedia de Armero y el Palacio de Justicia. Sí. Como este programa se trata precisamente de que hable la experiencia, ya desde una mirada retrospectiva, y usted mira ese episodio de su vida, ¿qué aprendió usted de ese momento? Pues el ejercicio de la política trae vanaglorias, sinsabores, pesadumbres, pero al mismo tiempo trae júbilos, alegrías. Qué duda cabe de que es un honor inmenso ser señalado para dirigir los destinos del país, máxime en mi caso, hecho de la nada.
hecho de la nada, de manera tal que, permítame decirle, que es que a veces yo creo que todo lo que he contado sobre las preguntas que me ha hecho son inventos míos, que soy muy imaginativo, pero que nada de eso ha ocurrido, sino que yo lo he inventado para contarlo. Porque es tan insólito todo eso. Entonces, esas situaciones han traído, repito, pesadumbres, pero plenitudes. Y la historia es ya el juez de uno mismo. La Universidad de los Andes, por ejemplo, está haciendo unas investigaciones en la Escuela de Gobierno que dirige el doctor Carlos Caballero Argáez sobre los expresidentes, sobre los gobiernos, y empezó por Betancourt. Y ahí hay aproximaciones a lo que el señor Betancourt hizo por la educación, por la vivienda, las casas sin cuota inicial, la universidad a distancia, la escuela desescolarizada, el analfabetismo, a ver cómo lo borrábamos. Y al mismo tiempo, por supuesto, recoge pesadumbres. En un libro del quien fue mi ministro y es figura brillante de la política, el doctor Jaime Castro, se recuentan los episodios del Palacio de Justicia, tan dolorosos. Pero bueno, tomando el conjunto de una vida, digamos que esta pregunta me la han hecho ya. Digamos que el día más feliz para un ser humano de este talante, para usar el lenguaje de Álvaro Gómez, es por supuesto el momento en que asume la presidencia de su país. Y el otro día más feliz es el momento en que sale del palacio. Según el protocolo, en los automóviles, en el asiento de atrás, el número 1 de la derecha es del presidente. Pero cuando ya no es presidente, ya no es del presidente, sino de su esposa. El 8 de agosto salimos de Palacio. Y entonces yo voy a ocupar el asiento de la derecha del puesto de atrás. Mi esposa Roselena, que de Dios goce, me dijo, no, viejito, a ti te toca allá. Hasta hace media hora te tocaba ahí, ahora ya no. Empezaba a desmontarme las vanaglorias y lo hizo con ternura y con tersura y con delicadeza, pero me puso en el lugar adecuado. ¿Cuál es el lugar en este momento del presidente Belisario Betancur? Trabajar por mi patria a través de la educación, cooperando en las campañas de la primera dama sobre la niñez, a través de la academia. Pertenezco a la Academia Colombiana de la Lengua y al Instituto Caricuervo. Un solo pensamiento. Mi patria. Vivo muy orgulloso de ser colombiano y en ese ser colombiano, en esa categoría metafísica de ser antioqueño. Me gusta mi tierra, la amo. Y usted le regaló a su tierra, en una época difícil, contra vientos huracanados, el primer canal regional, la descentralización verdadera de las comunicaciones. Sí. Los antioqueños siempre fuimos descentralistas. De estudiante, yo asistía a llenar la plaza, el Parque Berrío, en los gobiernos del Partido Liberal, a llenarlos en reclamaciones presididas por el gobernador de entonces, el doctor Alberto Jaramillo Sánchez, a reclamarle al Poder Central que nos devolviera lo que tributamos, que nos lo devolviera en confianza, en obras.
porque siempre fuimos descentralistas. Al llegar al gobierno, la televisión no estaba haciéndose descentralizadamente por completo. Y entonces decidimos que había que llevarla a través de canales regionales a todas las regiones. Una mujer con una gran visión, Noemí Sanín, fue la encargada de esa brillante ejecución y lo hizo. Debemos agradecerle a Noemí, loor a otra paisa. Presidente, usted habla de que la historia juzga sobre todo a los que han pasado por la vida pública. ¿Cómo se juzga usted? Yo me siento realizado plenamente, plenamente. Con Antioquia, hace como 20 años, publiqué un libro que se llama Declaración de Amor, en el cual recogí lo que hasta entonces había publicado sobre Antioquia. En la carátula, recuerdo, está el cuadro del maestro Cano. Horizontes. Con la mano izquierda, horizontes. Los emigrantes, cuando ya no cabíamos aquí. Y ese fue el testimonio de ese afecto que en la mitología griega lo representaba el dios Anteo. Cuando tocaba tierra, rejuvenecía. Así a mí, esta mañana hice algo en ese sentido, en la biblioteca de la Universidad Pontificia Bolivariana, a la cual regalé la mía, por completo, porque en esa biblioteca me eduqué, en esa biblioteca aprendí, si es que sé leer y escribir, que tampoco estoy muy seguro todavía. Presidente, muchas gracias y por último, quiero plantearle esto, sobre todo a todas las personas que nos están viendo. Podemos pensar que sí se puede una Colombia en paz. No tengo la menor duda, en primer lugar, de que ese es el anhelo de todos los colombianos, estén donde estén en la actualidad, pero lo que quieren es la vivencia de la paz. Y no tengo la menor duda de que la vamos a conseguir. Creo en una patria en paz. Creo en mi patria. Habló la experiencia del presidente Belisario Uribe.